En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 13 de mayo, el día en que recordamos, en que conmemoramos la aparición de la Santísima Virgen María a los pastorcitos en Fátima. Por eso la misa que estoy celebrando hoy es la misa que corresponde al día 22 de agosto. Es una misa votiva del Corazón Inmaculado de María. Esta devoción, una devoción cada vez, podemos decir, más actual, más propia para nuestros tiempos. Podríamos arriesgarnos a decir, aunque no podemos estar seguros porque no conocemos los designios de Dios, pero podemos decir que tal vez sea el último medio, el último aviso del cielo que Dios nos ha dado para salvarnos, para tomarnos en serio nuestra salvación. Y el elemento principal de esta devoción, como ustedes saben, que pidió la Virgen María en Fátima, es la devoción a su corazón inmaculado. Al corazón inmaculado se la suele llamar así la devoción, pero podemos agregar, y es el título que tiene esta hermosa iglesia, del corazón inmaculado y doloroso de María. Uno no se entiende sin el otro, una característica no se entiende sin la otra. Si la Virgen María fue concebida sin pecado original, si le fue dado tener un corazón tan puro, tan santo, tan inmaculado, es por razón de su participación íntima en el misterio de la redención, y el misterio de la redención se realizó de manera más precisa en el misterio de la cruz, cuando nuestro Señor derramó su sangre por nosotros. Ahí obtuvo, digamos así, su culmen la acción de la Virgen. Todo lo anterior era como una preparación de su corazón a ese momento, todo lo posterior es como un fruto, como un premio, como una consecuencia de esa participación de la Virgen al pie de la cruz. Por eso podemos decir que es un corazón inmaculado y doloroso. Son como dos aspectos de lo mismo en la Virgen. La razón por la cual ella fue hecha inmaculada fue para sufrir, para participar de los dolores de su Hijo. Y nosotros, pues, para poder ser verdaderos devotos, que esa devoción no sea algo de la boca para afuera, sino una verdadera devoción como es la que pide San Luis María, Griñón de Montfort, hace falta imitar a este corazón. De hecho, es interesante ver la imagen que ven los pastorcitos. Ellos ven con sus ojos el corazón de María, ella les muestra su corazón inmaculado, y Sor Lucía es la que describe esta visión. Dice: delante de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón cercado de espinas que parecían estar clavados en él. Comprendimos que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que pedía reparación. Esa es como la gracia que les concede Dios por medio de su Madre, de la Virgen, es entender ellos, al ver ese corazón que estaba como clavado por las espinas, entender, por una gracia especial de Dios, que eso significaban los pecados de los hombres contra el Inmaculado Corazón de María, ultrajado justamente por los pecados de la humanidad. A nosotros
se nos hace difícil entender la gravedad del pecado. Se entiende por los efectos que causa, por las consecuencias que trae, pero pocas veces se lo entiende en relación a Dios, que es el ofendido principal en cada pecado, y por eso se dice, la teología enseña que en cierta manera cada pecado es infinito, porque se mide la culpa siempre en relación a la persona que es ofendida. En todo pecado hay un rechazo a Dios, y por eso en cierta manera es infinito. Y no solo eso, sino que además, como somos seres sociales, todas las faltas que cometemos, aunque nadie nos vea, tienen una repercusión social. Afecta a todos los que son miembros de una sociedad, a todos los miembros de la Iglesia. Y más difícil, es verdad, se hace en nuestros tiempos entender el pecado porque tiene como un derecho de ciudadanía, podemos decir, en todas las sociedades, en todas las instituciones. Hoy día cada vez más va apareciendo que es normal, lo que es grave, va entendiéndose cada vez menos realmente la maldad del pecado, porque tiene una condición social. Cuando la sociedad era cristiana, cuando había instituciones desde la familia, que es la base de la sociedad, hasta el mismo rey, hasta el mismo gobernante, en que todas las instituciones estaban marcadas por la fe, realmente al hombre le era más fácil entender el pecado, porque respiraba la virtud, respiraba las leyes que eran cristianas. Y por eso la Virgen María se encargó en esta devoción de su corazón inmaculado mostrar de una manera tan manifiesta, tan clara, las consecuencias del pecado, y una de ellas, una de esas muestras, tal vez la más terrible, la más impresionante, fue mostrar el infierno a los pastorcitos. Ella les va a decir: ¿habéis visto el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Hay una llave que a nosotros nos es difícil de practicar, pero podemos decir casi es la única manera de empezar a entender el pecado, de empezar como a llorar, a entristecernos más por los pecados que cometemos. Una manera muy sobrenatural, pero que al mismo tiempo está muy a nuestro alcance, y que si nosotros quisiéramos, la podríamos utilizar, una herramienta que podemos utilizar, que es el sacrificio. El espíritu de sacrificio. El sacrificio es lo que hace, en cierta manera, es lo que conquista el corazón de nuestro Señor y el corazón inmaculado de María. En cierta manera es como la llave que hace abrir a nuestros ojos los secretos, los tesoros de santidad, de perfección, de virtud que Dios esconde a las almas hasta que las almas están dispuestas a entregarse a Dios. Recién cuando se comienzan a hacer algunos sacrificios, vamos a ver qué tipo de sacrificios, se puede comenzar a entender un poco más el pecado. Y estamos en riesgo, porque en la medida en que menos comprendemos el pecado, en que menos nos dolemos de él, más fácilmente lo cometemos, más fácilmente caemos ante las tentaciones. Y por eso la Virgen pide tanto el espíritu de sacrificio. Si hay algo que marcó a los pastorcitos y que entendieron, fueron así como dos cosas principales. La primera, la necesidad de rezar el rosario. La Virgen María se los pidió en muchas ocasiones, pero ellos entendieron que cada una de esas cuentas del rosario tenía que ir acompañada por
una renuncia, por una entrega completa a Dios. Por eso la Virgen también les pide, les pregunta al principio de las apariciones, les pregunta si están dispuestos a aceptar los sufrimientos que Dios les mande como reparación por los pecados de los hombres. Es como repito, la condición, la llave de esas otras apariciones y de esas otras gracias que la Virgen les da. Les pregunta primero si están dispuestos a enfrentar el sacrificio. Y va a decir la Virgen María, de una manera más precisa, cuál es el sacrificio que pide. Eso lo explica un poco más Sor Lucía. Uno podría imaginarse y podríamos asustarnos nosotros al pensar en el sacrificio, si ya nos cuesta cumplir con los mandamientos, si ya nos cuesta cumplir cada día con lo que Dios nos pide, cuánto más difícil se nos hace acompañar esas obras de sacrificio. Y es una confusión, es una manera muy humana de entender el sacrificio. Dios sabe lo miserables que somos y por eso la Virgen explica, se dio el cuidado, tuvo el cuidado de explicarnos a nosotros qué entiende por sacrificio, qué se entiende, qué se debe comprender por la palabra sacrificio. Dice: Dios se va dejando aplacar, pero se queja amarga y dolorosamente del número limitadísimo de almas en gracia, dispuestas a renunciarse en lo que de ellas exige la observancia de su ley. Porque esta es la penitencia, aquí es donde explica, esta es la penitencia que Dios pide ahora, el sacrificio que cada persona tiene que imponerse a sí misma para llevar una vida de justicia en la observancia de su ley. Y los autores que interpretan estas palabras dicen que no es otra cosa, y se entiende de este texto, que el cumplimiento del deber de Estado, las penas, las penalidades, las dificultades, los esfuerzos que implican cumplir bien, cumplir perfectamente, con generosidad, entregándonos totalmente a nuestro deber de Estado, lo que Dios nos va pidiendo cada día, ni más ni menos que eso. No hay que buscar grandes obras, porque no podemos hacerlas, porque somos frágiles, pero si buscáramos ser fieles en las cosas pequeñas, en un acto de renuncia, por ejemplo, a una impaciencia, en dejar que el otro se adelante en la fila, cuando le podría decir tranquilamente que es mi lugar, en dejarle a alguien la porción de algo rico que me quiero comer, no decirle, no contestarle a alguien algo que podría decírselo en justicia, pero sin embargo me callo para no dañar a esa persona. Todos esos son sacrificios de la voluntad del corazón que irían haciendo más inteligible la gravedad del pecado. Es lo que dilata el corazón, el sacrificio, hace ir comprendiendo la gravedad de nuestros pecados. Y por eso la Virgen también va a pedir como segundo medio el Santo Rosario, rezar el Rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Y dice Sor Lucía, no hay mal que no pueda ser solucionado o gracia que no pueda ser alcanzada por el rezo del Rosario. En la medida en que uno reza, pues se consiguen las gracias que necesita. Pero, repito, pone como condición, digamos así, como clave para que nuestro rosario sea verdadero, sea un rosario que sale del corazón, tiene que ir acompañado con sacrificio. Hay una figura muy hermosa, que es la figura de la rosa. De hecho, la rosa, cuando está en su momento más hermoso, cuando se empieza, cuando se abren los pétalos, es cuando aparecen, cuando las espinas están más agudas, cuando ya las espinas también están en su estado de madurez, y es el momento, anterior, inmediatamente anterior
de que los pétalos se empiecen a caer al piso. Es como el momento más precioso de la rosa. Y así son nuestras almas, cuando estamos dispuestos a que esas espinas crezcan, que son las obras de sacrificio, los pequeños sacrificios de cada día, cuando estamos dispuestos a practicar las virtudes que nos pide el deber de Estado, recién ahí es cuando empieza el alma a poder consumirse, darse, sacrificarse verdaderamente en una vida de caridad. Por eso tenemos que pedir esa gracia tan importante a la Virgen, gracia que nos cuesta tanto, de la que somos conscientes que nos cuesta tanto sacrificarnos, pero pedirle a ella justamente en este día y pedirlo también en el rosario, son cosas recíprocas, pedirle la gracia de animarnos a dar ese salto que no estamos dando tal vez para vencer ciertas tentaciones, para buscar más seriamente la vida de perfección, animarnos al sacrificio, animarnos a los pequeños sacrificios de cada día. Y en esa medida, pues, la Virgen pues, irá abriendo su corazón, nos irá mostrando los tesoros que esconde esta devoción, que repito, una devoción sí, que es a su corazón inmaculado, pero que es sobre todo y en primer lugar a su corazón doloroso, el corazón que participó íntimamente del sacrificio de la cruz de su divino Hijo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.